Bienvenidos a una nueva entrega de Paracelso. Con ustedes el doctor Jesús Boadas, quien transmite desde Santo Domingo en República Dominicana. Hola, saludos a nuestra distinguida audiencia. Soy el doctor Jesús Boadas Morales, médico especialista en toxicología clínica y conductor de este espacio llamado Paracelso. Paracelso sabemos que es un espacio para compartir información acerca de esta hermosa especialidad llamada toxicología. Entonces, bienvenidos a nuestro segundo programa, a nuestro programa Paracelso, donde estaremos viajando el día de hoy a través de una de las ramas de la toxicología clínica, como lo es el estudio de las adicciones a las drogas. Esta es una de las ramas más importantes que tenemos nosotros en la toxicología clínica y hoy vamos a estar revisando algunos aspectos, algunos elementos de las adicciones a drogas, tanto en lo que se refiere al punto de vista médico como a sus implicaciones sociales y sus implicaciones familiares. Entonces vamos a estar atentos porque de eso es lo que vamos a estar hablando el día de hoy. Primero que nada, antes de entrar en materia, pues saludar a toda nuestra gran audiencia de habla hispana que nos escucha en todo el continente, en especial en Colombia, en Canadá también, en Estados Unidos, en Perú, en Ecuador, en México, Argentina y bueno, todas las partes de todos los países de Latinoamérica en donde podamos escucharnos y también pues esto del streaming tiene una gran ventaja y es que no solamente en los países de habla hispana podemos escucharnos, podemos comunicarnos, sino también en otros países en donde pues también están nuestros compañeros latinoamericanos. Por supuesto, a través de la comunidad médica educativa en línea, CME Online, a través de su canal de YouTube, de Comunidad Médica Educativa, la radio en streaming para los profesionales de la salud. En Facebook, a través del perfil o la comunidad Juan Latino. Y pues saludamos también al show 3 a 1, que se transmite los sábados en la tarde en Toronto, Canadá. Nuestras redes sociales son en Instagram, @toxicologiaRD, en Facebook, toxicologiaRD, y anunciamos el día de hoy nuestro canal de YouTube que estamos ya abriendo, estrenando con este espacio. Nuestro canal de YouTube es el de Toxicología Integral. Entonces, Toxicología Integral se suma en YouTube, se suma a nuestras redes sociales que tenemos a Instagram, a Facebook, y ahí estaremos pues consiguiendo videos de mucho material en video para compartir con todos ustedes, en donde estamos siempre activos en cuanto a los aspectos generales de la toxicología. Y por supuesto, pues tendremos ya también estos programas por allí colgados en ese canal. Entonces, vamos a entrar en materia, ¿no? Estuvimos diciendo en la introducción que hoy vamos a hablar un poco sobre esta rama o esta área de la toxicología, como lo es el estudio de las adicciones, pero específicamente las adicciones, por supuesto las adicciones a drogas. Y pues tenemos que comenzar hablando, esto va a estar dirigido no solamente al personal de salud, sino también a otras personas que nos pueden escuchar, público general, personas que tienen algún familiar con algún problema de drogas o alcohol o que de repente tienen la sospecha. Esto es muy muy importante, la información que vamos a dar hoy, porque esto puede ser con usted. Entonces, pues en primer lugar vamos a dar un vistazo alrededor de lo que significa el problema como tal del consumo de drogas, ¿no? Entonces tenemos que en Latinoamérica existe una realidad bastante común para todos nuestros países, ¿no? Y es que en cuanto a la edad de inicio del consumo de las drogas,
Esto se encuentra alrededor de entre los 10 y 12 años, dependiendo por supuesto del país, dependiendo de las regiones, pero básicamente esas son las edades. Hay que mencionar algo bien importante, y es que nosotros, al menos en Latinoamérica, tenemos culturalmente digamos que un estigma o una costumbre de celebrar o de darle una gran importancia a la persona que consume bebidas alcohólicas, por ejemplo, en grandes cantidades. Entonces esa es una persona que por lo general sobresale, que destaca y que se le da, digamos, que una connotación positiva, y eso obviamente no tiene, o sea, no debe ser. Entonces tenemos que las drogas de inicio, como les decía, en Latinoamérica, no solamente la edad, sino también las drogas de inicio. Estamos hablando de las bebidas alcohólicas y el cigarrillo. Esas son quizás las principales drogas, que son drogas lícitas. Ya vamos a ver en breve en dónde están ubicadas, pero son drogas al fin, ¿no? Y a pesar de que existen en todos nuestros países una legislación que prohíbe la venta y el consumo de bebidas alcohólicas y de cigarrillos a menores de edad, pues sigue siendo esta la edad de inicio. Muchas veces los mismos padres o hermanos mayores o algún familiar cercano son quienes inician a los niños en el consumo de alguna bebida alcohólica. Muchas veces para probar, muchas veces pues con algún tipo u otras veces pues otro tipo de personas bajo engaño, bajo manipulación, también pueden inducir al consumo de drogas en esta población infantil. Ahora, ¿dónde se consiguen esas drogas? ¿Cómo llegan esas drogas a estas personas, a estos niños? Fíjense que, bueno, desde hace mucho tiempo se ha sabido, pues, que en las escuelas, en las zonas cercanas a los colegios, podemos tener personas que hacen la venta de estas sustancias, muchas veces incluso en instalaciones deportivas. Nosotros tenemos la concepción, siempre hemos tenido la concepción de que en las canchas, en el deporte en general, está la prevención del consumo, y eso es verdad. O sea, eso tiene su razón de ser, porque se mantiene la persona ocupada, se mantiene la persona en actividad. Sin embargo, es muy importante tomar en cuenta dónde nosotros estamos haciendo estas actividades. ¿Por qué? Bueno, porque muchas veces esas actividades son infiltradas, o estos grupos de atletas, de deportistas en nuestras barriadas, en nuestras comunidades, son infiltrados por personas que buscan vender la droga. Y muchas veces esa misma zona, esa misma cancha en donde muchas veces practican el básquet o practican el voleibol o el fútbol, el fútbol sala, la juventud, estos jóvenes, estos muchachos, pues también en las adyacencias, en las cercanías de esas instalaciones deportivas, existe la venta de la droga. Y si son niños pequeños de 12, de 14 años, y no están bien orientados, no están bien dirigidos, estas personas pueden llegarle, y bajo manipulación, pues hacerlos consumir, aunque sea gratis, aunque sea sin venderla, y por allí entonces puede comenzar un consumo de drogas que posteriormente pueda terminar en una adicción. Entonces es cierto que
el hacer deporte, el mantener la mente ocupada, el hacer actividad física, protege a la persona, al individuo y a la comunidad contra el consumo de drogas, pero también es muy importante también es una realidad, también hay que tomar en cuenta que es una realidad el hecho de que en las cercanías de todas estas zonas existen personas que pueden ofrecer drogas a los que están allí en esas instalaciones. Entonces hay que tener mucho ojo, hay que tener mucho cuidado con todo esto. ¿Y por qué el consumo de drogas es tan impactante? ¿Por qué es tan importante? Porque bueno, causa impacto en otros ámbitos de la sociedad. El consumo de drogas está relacionado a otros eventos como por ejemplo la violencia intrafamiliar, la violencia en general, peleas, riñas, ajustes de cuenta, robos, homicidios o intentos de homicidio, venganza. Todo eso, esos eventos pueden estar relacionados al consumo de drogas, al hecho de tratar de conseguir la sustancia. Otro tipo de eventos relacionados puede ser también la prostitución, por supuesto el narcotráfico, actividades económicas que son por supuesto penadas, son tipificadas en todos los países. Como decía, pues el narcotráfico, la prostitución, las estafas, o sea, hay muchos eventos relacionados a esto, al consumo de drogas, tanto eventos como circunstancias y cuestiones sociales que debemos entonces, o sea, que hacen todavía un mayor impacto en el consumo de la sustancia. Pero el consumo de drogas realmente no es algo nuevo, no es algo de los últimos 10, 15, 30 años. ¿Okay? El consumo de drogas tiene incluso unos registros históricos bastante importantes y bastante interesantes. Fíjense, si tomamos en cuenta que al alcohol como una droga, pues también pues ya desde la edad antigua vemos y vemos también incluso en los textos religiosos cómo se ingería alcohol, se ingería el vino, se ingerían otros tipos de bebidas alcohólicas digamos que se podían conseguir en esa época, ¿no? Entonces hay guerreros o hay registros de guerreros, de personas que participaban en batallas y que utilizaban ciertas drogas, o ciertas, por supuesto, quizás para aquella época no existía ese procesamiento como tal, sino pues algunas sustancias que tomaban de algunas plantas y que podían darles más fuerza, darles más potencia, darle más valentía al momento de enfrentar a sus enemigos. En cuanto al tema, y también muchos de nuestros indígenas consumen algún tipo de sustancias, sobre todo alucinógenas, que están también de manera natural en su ambiente, y eso lo utilizan para hacer sus rituales religiosos. Pues ya es algo que ya es algo cultural, pues es una cosa que no se utiliza de manera recreativa ni para sacarle ningún tipo de provecho, sino que es algo ya milenario, ¿no? de hace muchísimos años, de hace cientos de años, que ellos utilizan este tipo de sustancias que generalmente podrían ser alucinógenas o de otra índole, para hacer este tipo de rituales, o algún tipo de ritual, y comunicarse con sus antepasados o con deidades, con
con sus dioses. Y pues eso forma parte del uso de algunas drogas dentro, o algunos principios activos, su uso en un ambiente religioso, en un ambiente ya de otro tipo. Entonces, es muy importante tomar en cuenta eso, pues la droga no es algo novedoso. Ahora, estamos hablando y siempre hablamos de drogas, de sustancias, de químicos, pero no debemos definir realmente qué es una droga y qué es una sustancia psicoactiva. Una droga, desde el punto de vista médico, desde el punto de vista farmacológico, pudiera ser incluso hasta sinónimo de fármaco, de medicamento. O sea, eso es desde el punto de vista farmacológico, desde el punto de vista médico. Es una sustancia que al interactuar con algún sistema biológico modifica su comportamiento. Ahora, una sustancia psicoactiva es una droga, es un medicamento, una droga, un principio activo, un fármaco que tiene acción sobre el sistema nervioso central. Sobre el sistema nervioso central. Y nosotros en toxicología, y bueno, los que manejamos el área de adicciones, no solamente los toxicólogos, sino psiquiatras y otros especialistas, manejamos el término de sustancia psicoactiva como sinónimo de droga o de droga de abuso. Entonces, una sustancia psicoactiva. Y bueno, ¿qué es lo que hace una sustancia psicoactiva? Una sustancia psicoactiva tiene acción sobre 4 elementos principalmente: sobre la percepción del ambiente, cómo la persona percibe el ambiente que lo rodea; sobre el estado de conciencia, es decir, es capaz de causar o somnolencia o letargo o al contrario, exacerbar ese estado de vigilia, y entonces tenemos una persona muy alerta, una persona que está caminando mucho, como nerviosa. En cuanto al también puede causar modificaciones en el estado de ánimo, provocando pues que la persona esté eufórica, esté feliz, y también pues podemos ver que ya a largo plazo es posible que suceda el efecto contrario. Y por supuesto, las modificaciones en cuanto a la conducta, todas estas modificaciones y todos estos efectos a nivel de la percepción, del estado de conciencia, incluso del estado de ánimo, van a generar un cambio o unas modificaciones en la conducta de la persona. Entonces, de eso se trata. Una sustancia psicoactiva es una sustancia que actúa a nivel del sistema nervioso central y causa aumento o causa alteraciones en el estado de conciencia del individuo, en la percepción del ambiente que lo rodea, en el estado de ánimo y en la conducta. Entonces, tenemos también, estuvimos hablando hace unos minutos sobre cómo influye el consumo de drogas en algunas conductas violentas. Entonces vamos a complementar un poco esa información. Tenemos que algunas drogas pueden causar agresividad, como por ejemplo los estimulantes, la cocaína, las anfetaminas. Los alucinógenos, por supuesto, van a crear una distorsión de la realidad, y entonces la persona puede experimentar algún tipo de reacción en ese sentido, quizás interpretando que tiene algún tipo de amenaza, y al defenderse pues puede generar conductas violentas en contra de otras personas. Por supuesto, ya el uso crónico de la droga termina causando un daño a nivel mental, a nivel cerebral, que puede inducir o puede conducir a la violencia. Y pues por su parte el alcohol es una droga que desinhibe muchísimo. Entonces una persona que normalmente puedes verla como callado, retraído o sumiso, con el uso del alcohol esa persona puede cambiar su estado de ánimo
y se pueda ser violento. ¿Okay? Todos conocemos a esa típica persona que al tomarse unos tragos, hay que llevárselo de la fiesta porque le busca problemas a todo el mundo, porque está buscando pleito por aquí, por allá, no le gusta la música. Bueno, entonces esa es la situación con la violencia. Ahora, las drogas tienen distintas clasificaciones. Sin embargo, nosotros en toxicología utilizamos básicamente dos clasificaciones, o las podemos dividir de acuerdo a dos tipos de parámetros. En primer lugar está el efecto que ellas causan, en el individuo. Entonces podemos tener drogas que son estimulantes, como la cocaína, como las anfetaminas, como la nicotina, incluso la cafeína, el café. Podemos tener drogas que son depresoras del sistema nervioso central, donde está el alcohol, que es, digamos, que uno de esas principales drogas depresoras, la heroína, la morfina, es decir, los opioides, los opiáceos. Estaría la morfina, la codeína, la metadona, heroína, ¿okay? Y las benzodiazepinas, también el diazepam, el clonazepam, etc. Todas esas son drogas que pueden o que disminuyen el estado de conciencia, deprimen el estado de conciencia. Y las alucinógenas, pues allí tenemos el cannabis, la LSD, la ketamina, que es una droga utilizada también mucho en los procedimientos de anestesia, tanto en humanos como en animales. Hongos alucinógenos, la escopolamina también es un producto que puede ser alucinógeno. Entonces, otra de las clasificaciones, o la otra clasificación importante para nosotros en este caso, es en cuanto a los aspectos legales. Las drogas pueden ser lícitas o ilícitas. Entonces, lícitas son esas drogas que nosotros podemos adquirir libremente en una farmacia, en una farmacia, como por ejemplo las benzodiazepinas, la morfina o la codeína. Claro, tienen todas sus regulaciones, pero en líneas generales es legal adquirirlas, tenerlas, usarlas. Sin embargo, hay otras drogas, o también el alcohol, por ejemplo, el cigarrillo, se puede comprar libremente. Claro, dependiendo de algunas restricciones por la edad. En cuanto a las drogas ilícitas, pues son la cocaína, la marihuana, en los sitios donde todavía sigue siendo ilegal, la heroína, el LSD, el éxtasis. Todas esas drogas son drogas ilegales, son drogas ilícitas. Ahora, ¿qué pasa? Por ejemplo, hay matices, ¿no? También. Primer matiz, y más, quizá lo que a usted más se le venga a la mente es, sobre todo por la actualidad, es el uso recreativo, por ejemplo, de la marihuana, que en algunos países es legal, entonces ya ahí empezamos a matizar. Entonces, bueno, es legal a partir o hasta cierta dosis, o es legal tenerla hasta cierta dosis, luego de allí en adelante es ilegal, puedes ir preso, en fin. Y la otra, pues la otra cosa importante a tomar en cuenta, pues eso, pues no solamente el consumo de cannabis recreativo, sino también los usos terapéuticos que algunas de estas drogas pueden tener. Y en cuanto a eso, también es importante señalar, por ejemplo, drogas como las benzodiazepinas o la morfina, la metadona. Son drogas, sí, perfectamente legales, se utilizan, se indican, los médicos las indicamos y se utiliza y se puede adquirir en las farmacias libremente.
Sin embargo, en el momento en que esas drogas son utilizadas ya como medio para, o sea, como una droga recreativa, en una fiesta, para acompañar o para disminuir los efectos de un estimulante como la cocaína, o para tomarla junto con el alcohol, ya en ese momento entonces se convierte o ya forma parte de un procedimiento que no es legal. Sobre todo porque muchas veces esas drogas, esos medicamentos, entre comillas, son adquiridos de manera fraudulenta con recetas falsas o con recetas que han sido robadas, en fin. Hay otro concepto que lo voy a mencionar porque muchas veces se confunde, y es el doping o el dopaje. El doping o el dopaje es un procedimiento, son procedimientos y también son sustancias, pueden ser procedimientos o pueden ser sustancias que se utilizan con la finalidad de elevar, de aumentar la capacidad orgánica y funcional del organismo del individuo durante un evento deportivo. Entonces sí, es posible que se utilicen algunas drogas como cocaína, como pseudoefedrina, en fin, para poder, o anfetaminas, generalmente drogas estimulantes, para poder tener cierto rendimiento, para mejorar su rendimiento en algunas disciplinas. Pero también algunas de esas drogas pueden ser adictivas, pero realmente al momento de nosotros tratar los pacientes, al momento de nosotros darle una aplicación práctica a lo que estamos hablando, pues el dopaje queda excluido de lo que son las adicciones. Entonces, bien importante tener esos conceptos claros, esas definiciones claras. Ahora, hay distintas maneras, distintos tipos de consumo de acuerdo a la frecuencia con la cual estas drogas se están utilizando, ¿no? En primer lugar, nosotros podemos tener un consumo experimental, en donde tenemos un consumo que es fortuito, que es esporádico, que se hace con una cantidad muy reducida. Es esa persona que está probando la droga, ¿okay? Generalmente son amigos, compañeros que ofrecen y la persona la prueba. Eso es un consumo experimental. Un consumo ocasional es un consumo intermitente. A veces son cantidades importantes, pero su principal motivación es mantenerse, digamos que, aceptado por un grupo. Eso causaría quizá algo de desinhibición, de poder estar con ellos, de hacer, pero realmente aún un consumo ocasional quizás no representa todavía un peligro tan importante en el individuo, ¿no? Claro está, si eso se mantiene, el problema es que si eso se mantiene, puede llegar a pasar a otros niveles, como por ejemplo el consumo habitual, que es un consumo generalmente diario, que tiene el propósito de evitar los malestares de abstinencia, y bueno, también tiene otra característica, que la persona dedica gran parte de su tiempo durante el día a buscar la droga, a utilizarla, a administrársela, ¿ok? Sin embargo, aún todavía no hay trastornos importantes en cuanto al comportamiento del individuo. Luego llegamos al consumo compulsivo, que es un consumo bastante intenso. Se produce varias veces al día. La persona tiene ya trastornos de comportamiento, agresividad, puede tener conductas violentas que normalmente traen trastornos familiares, consecuencias familiares y sociales bien importantes. ¿Okay? Pérdida de la pareja, pérdida del empleo, problemas legales, o sea, es bastante incómodo.
Y ya pues el tema el término dependencia, en algunos países le dicen drogodependencia o farmacodependencia o toxicomanía. Ya es un estado que es como es prácticamente una intoxicación periódica, una intoxicación permanente o crónica que está sufriendo el individuo. Y este estado de dependencia tiene 4 características importantes, ¿no? La primera es que ocurre un deseo dominante, un deseo muy grande de seguir tomando, de seguir administrándose la droga por cualquier medio, independientemente de que tenga, el individuo está consciente de que tiene efectos nocivos, ¿no? En segundo lugar, hay una tendencia a incrementar la dosis. Eso es lo que le decimos tolerancia. La necesidad de tener una cantidad cada vez mayor de la sustancia para conseguir el mismo efecto. Y el tema de la dependencia física y psicológica son una serie de signos y síntomas que se presentan cuando la persona deja la sustancia. Y por supuesto, existe la tendencia de ese individuo a seguir su consumo a pesar de todo eso, de conocer todos esos efectos negativos que tiene. Ahora, la dependencia, todas las personas que consumen alguna droga no van a desarrollar la dependencia. ¿Okay? Si usted tomó bebidas alcohólicas a los 13, 14 años, no significa que luego va a ser alcohólico. Igual el cigarrillo, bien, el café, etc. Ahora, ¿por qué? Bueno, porque existen diferencias, por ejemplo, en la capacidad adictiva de la droga. Hay drogas que son mucho más adictivas, como el crack o la piedra, porque su tiempo de acción es muy corto. Entonces la persona necesita consumir reiteradas veces para poder mantener ese efecto durante un largo tiempo. Hay factores propios del individuo. Hay pacientes que su metabolismo le impide su metabolismo es tan rápido o tiene algunas variabilidades, algunas variedades, que pues la droga se hace algo como desagradable para la persona que la consume. Y por supuesto el ambiente va a contar muchísimo, aparte del tema genético, ¿no? El ambiente puede crecer, un individuo puede estar en un ambiente de poca comunicación, un ambiente donde quizás alguno de los padres o ambos son consumidores. Entonces eso es lo que esa persona está observando desde pequeño, y eso pues por supuesto influye muchísimo en cuanto al desarrollo de una dependencia. Entonces nosotros como médicos, ahora atención, este comentario que voy a hacer está dirigido a los médicos. Nosotros tenemos que preguntar, no solamente en los pacientes que vienen como motivo de consulta el consumo de drogas, sino en cualquier paciente. Al momento que estamos haciendo una historia, que estamos haciendo la anamnesis y preguntamos qué tipo, si la persona consume alguna droga, debemos preguntar qué tipo de droga consume, debemos preguntar, o sea, son 3 cosas básicas. Primero, ¿cuál es el tipo de droga que consume? ¿Cuál es el patrón de ese consumo? ¿Okay? Si es diario, si es interdiario, si es cuántas veces a la semana aproximadamente, qué cantidad. ¿Okay? Y muy importante también la fecha de último consumo. Fecha de último consumo. Porque eso es lo que nos va a marcar la pauta, y sobre todo si conocemos la farmacocinética de estas sustancias, nos va a marcar la pauta en cuanto a si lo que estamos viendo se trata de un síndrome de abstinencia a cualquiera de las drogas, o se trata de una intoxicación aguda o alguna otra complicación que nos permita hacer un diagnóstico diferencial. Entonces aquí tenemos que saltar directamente a cuáles son los efectos del consumo de droga.
Siempre que a mí me preguntan eso, yo le digo, bueno, la droga tiene solamente 3 efectos. Cualquier droga siempre tiene 3 efectos. En primer lugar, la muerte. Hay personas que puedan morir de sobredosis, pueden morir de distintas causas. Una enfermedad grave que también puede llevar a la muerte. ¿Okay? Y la cárcel, que creo que es el mejor de los casos, o que yo diría que es el peor de los casos, la cárcel, porque ya una persona si se muere, pues claro, la familia es quien puede quedar con algún tipo de... queda con alguna debilidad, queda con esta tristeza, con todo lo que eso significa de perder un ser querido, pero la persona ya no está en este plano. Entonces, muy importante este tema de cuáles son los efectos. Ahora, también existe un deterioro físico, un deterioro de líneas generales de todo el individuo, a nivel físico, a nivel mental. Son personas que, muchas de estas personas que son adictos, tienen un deterioro físico, adelgazan mucho, dependiendo del tipo de droga también. A nivel mental son personas que pueden desarrollar algún tipo de complicaciones, como por ejemplo problemas para la atención, para la concentración, etc. ¿Okay? Y por supuesto, desde el punto de vista familiar y social, las consecuencias son bastante importantes. Puede esta persona ser objeto de despidos, puede ser, hay personas que son abandonadas por su pareja, por sus hijos, en fin. Entonces, todo eso contribuye aún más a mantener ese círculo vicioso. Y bueno, otro de los efectos importantes, y bueno, hablando de círculo vicioso, tenemos aquí digamos, la patología dual, es decir, o enfermedad dual. Esta es una condición bien importante que siempre significa un reto para todas las personas que trabajamos con las adicciones, porque eso es la coexistencia de una adicción con alguna otra enfermedad de la esfera mental. Entonces son pacientes deprimidos, o pacientes ansiosos, pacientes bipolares, o personas esquizofrénicas con alguna crisis, con algún trastorno psicótico, que a su vez también tienen algún tipo de adicción. Y entonces el consumo de la droga posiblemente genere en esa persona mayores efectos a nivel cerebral, a nivel neurológico, que también contribuyen a aumentar la gravedad de su problema mental, pues, y así sucesivamente. O sea, eso se va retroalimentando en ese orden de ideas. Ahora, ¿cómo evitamos el consumo? Ya aquí estamos entrando en esta última parte de cómo evitar el consumo, cómo prevenirlo. Okay, entonces, en primer lugar, tenemos que fomentar las actividades que promuevan un estilo de vida saludable. Eso lo podemos hacer, no necesita ser toxicólogo, por ejemplo, para hacerlo. Okay, usted como internista, como médico familiar, e incluso como médico general, usted puede promover actividades que generan, que promueven un estilo de vida saludable. Asumir modelos positivos. El modelo a seguir es algo súper importante, sobre todo en niños. Fíjese, las edades de inicio están entre los 10 y 13, 14 años. Son unas personas bastante jóvenes, son niños prácticamente, y pueden ser muy influenciables por los modelos, por lo que ven en los medios, por cualquier persona que hable, en fin. Entonces hay que tener mucho cuidado con eso, con el tema de los modelos a seguir, y debemos
para poder disminuir el consumo de drogas y evitarlo, tenemos que hacer muchas más actividades como estas. Tenemos que informar a la población, informarlo, pero desde nuestro conocimiento, facilitándole un poco los procesos. ¿Okay? Entonces, en cuanto al tema de la prevención, la familia ocupa un papel bastante importante en cuanto a establecer una comunicación correcta. Eso va a aumentar y a mantener una autoestima elevada dentro de las personas del núcleo familiar. Y por supuesto eso va a evitar que una persona pueda ser influenciada por alguna amistad o por algún desconocido y lo haga consumir la droga. Por supuesto que la familia también tiene que estar dentro de esa misma onda de la vida saludable. ¿Okay? Entonces todo eso debe mantenerse en equilibrio. Algunos signos de alarma para las personas cuando se sospecha el consumo de algún tipo de sustancia psicoactiva, son personas que empiezan a tener bajo rendimiento, que empiezan a aislarse, no quieren hablar con nadie, hablan muy poco, y esos cambios de conducta pues nos dan una campanada, nos dan una alerta de que ahí puede estar ocurriendo algún tipo de problema y pues un consumo de droga. También muy importante el tema de la aparición de nuevas amistades. Hay que estar pendiente si el niño, si el adolescente empieza a estar con otras personas distintas a su grupo. Eso también hay que estar pendiente con eso. Los adultos también lo pueden hacer, ¿ok? Adultos ya que están en un grupo de trabajo donde tienen contacto desde hace bastante tiempo, puede ser que empiece a frecuentar a otras personas que quizás no son su grupo habitual, y esas otras personas puede ser que consuman y lo impulsen a eso también. Ahora, ¿dónde debemos acudir cuando hay algún problema de adicción o de consumo de sustancias? Por supuesto, esto ya sabemos que es un problema bastante complejo y como tal no puede ser abordado por una sola persona. Entonces, por lo tanto, se conforman equipos multidisciplinarios en donde está no solamente la participación del toxicólogo, sino también psiquiatras, psicólogos, terapeutas de adicciones, psicoterapeutas y otras ramas del conocimiento que pueden ayudar en gran medida a estas personas. Entonces, muy importante o sea, que al momento de buscar ayuda, que si conocemos a alguien que tiene algún problema de consumo de drogas, esta sea la ayuda que se le dé. Por supuesto, algunos profesionales pueden estar, algunos profesionales como los docentes, las maestras, el maestro, debe estar dentro de su formación. Tiene que incluirse aspectos relacionados al reconocimiento, a la identificación del consumo de drogas y la identificación de la magnitud de ese problema. También en nuestros países, en nuestros distintos países, existen fundaciones, claro, obviamente además de la consulta privada, hay personas que quizás no tienen los recursos para acudir a un tipo de tratamiento así de manera privada,
Y entonces existen prácticamente en todos nuestros países, existen fundaciones que se encargan de ese tipo de actividad. Okay. También no solamente, como les decía, en privado, sino también en la medicina pública. En muchos países existe algún tipo de unidad de rehabilitación, y eso es algo que realmente necesitamos que ocurra en todos los países. ¿Okay? Que por lo menos en cada uno de nuestros países de Latinoamérica tengamos unidades para el tratamiento de adicciones. ¿Okay? Entonces, bueno, eso es un proyecto en lo que nosotros estamos comprometidos, como les comenté el primer programa. Estamos comprometidos con esa meta, con ese sueño de que nosotros en Latinoamérica tengamos verdaderos centros del tratamiento de adicciones, centros de desintoxicación, y centros para que podamos nosotros orientar también a otros colegas que no se encuentran en las cercanías de este tipo de instituciones. Entonces, pues ya hemos dado un repaso bastante amplio, y a la vez, en pocos minutos hemos dado un repaso bastante amplio sobre algunos aspectos tanto médicos como personales y familiares del consumo de droga. Y pues ya no nos queda más entonces que agradecer nuevamente a todas estas personas, saludar a la audiencia, a nuestra gran audiencia de todos los países de habla hispana, y también en otros países donde hacen un alto para escucharnos, para que podamos compartir la información con ustedes. Especialmente, por supuesto, en Colombia, en Canadá, en Estados Unidos, en Perú, en Ecuador, en México y en Argentina. Por supuesto, agradecer a la comunidad médica educativa en línea, CME Online, y el canal de YouTube. Su canal de YouTube es de Comunidad Médica Educativa. Y por supuesto, digamos que el hecho de estar en streaming nos permite también llegar a mucha gente, a muchas personas que necesitan esta información. En Facebook a través del perfil Juan Latino, y saludamos también al show 3 a 1 que se da los sábados en la tarde en Toronto, Canadá. Por supuesto, repetir nuestras redes sociales. Tenemos el Instagram @toxicología_rd, el Facebook es toxicología RD, y en YouTube ya dijimos que estamos lanzando nuestro canal de YouTube, que se va a llamar Toxicología Integral. Se llama Toxicología Integral. Entonces allí conseguirás bastante información sobre toxicología, sobre sus ramas, sobre cada una de sus áreas, y cualquier otra cosa que ustedes deseen preguntar. Y pues para interactuar por allí. Entonces, bueno, ahora sí hemos llegado al final de este programa de Paracelso. Muchísimas gracias por su atención, y la semana que viene estaremos conversando. Ya vamos a entrar en materia, vamos a empezar a ver cuál es la realidad de la toxicología en Latinoamérica. Vamos a estar invitando a personas, a colegas toxicólogos de distintos países de Latinoamérica, donde nos van a enseñar, nos van a mostrar cuál es la situación de la toxicología en cada uno de estos países de Latinoamérica. Entonces, bueno, nos vemos, los espero la próxima semana, y espero que este programa haya sido de su agrado.
Recuerden sintonizarnos nuevamente el próximo viernes para una nueva entrega de Paracelso, porque la homeostasis es también cuestión de conocimiento.